madres y padres. Elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. El círculo virtuoso de la parentalidad saludable. ¿Alguna vez pensaste que convertirte en madre o padre sería estar a cargo del desarrollo físico, mental y espiritual de otro ser humano? Sí, parece mentira el contraste entre la enorme responsabilidad e impacto de la parentalidad y la poca o nula preparación que recibimos al respecto. Y es que tal vez nunca antes habíamos caído en la cuenta de lo que realmente significa honrar una vida humana hasta que recibimos una en nuestros propios brazos. Ese momento en el que por primera vez tomas en brazos a tu hijo o hija, ese es el momento grandioso que lo cambia todo. Porque mientras te maravillas con la majestuosidad de la naturaleza humana, recién te haces verdaderamente consciente de que ese pequeño ser que tienes en tus brazos, tan indefenso y vulnerable, depende fundamentalmente de ti. Como te he comentado en episodios anteriores, en el proceso de entendimiento de mi nueva identidad como madre y del significado más profundo de la parentalidad, me di cuenta de que parentar no se trata de algo que uno hace hacia sus hijos e hijas, sino de la relación que está construyendo con ellos. Esta relación tan especial, tan inigualable a cualquier otra por su grado de intimidad y responsabilidad con el desarrollo del otro, es el escenario perfecto para darnos cuenta de que parentar, al final del día, se trata de honrar la vida misma, de honrar la vida de un nuevo ser que depende primordialmente de uno para desarrollarse. Pero, ¿qué significa honrar en la práctica? ¿Cómo sé si estoy honrando o no a esta nueva vida? Luego de masticar mentalmente esta idea por un tiempo y de sentir que llegaba a ninguna parte, un día la respuesta se dejó caer con tanta luz y claridad que ya no tuve dudas. Y 3 palabras se hicieron evidentes: respetar, nutrir y amar. Los 3 pilares de la parentalidad saludable. El primer pilar es respetar. Respetar a este nuevo ser en todas sus dimensiones, tanto la física mental como también la espiritual. Respetar implica darnos cuenta de que no somos nuestros hijos e hijas, sino que ellos y ellas están aquí en su propio viaje, en su propio camino, viviendo su propia vida. Respetar también implica reconocer que no son de mi posesión, aunque hayan nacido de mí, sino que como cualquier ser humano tienen autoridad y soberanía sobre su experiencia en esta vida. Y mi rol como adulto está en reconocerla, apreciarla y conservarla, no quebrarla. Es este profundo respeto que demostramos hacia nuestros niños y niñas el que les permite ser quienes son auténticamente, no quienes nosotros pensamos que deberían ser, y el que les permite descubrir por sí mismos la vida, explorando y experimentando dentro de un ambiente seguro. El segundo pilar es nutrir. Nutrir a este nuevo ser en todas sus dimensiones. Nutrir implica crear un ambiente seguro que favorezca su desarrollo saludable, en el que continuamente vamos volcando lo mejor que tenemos para dar. Nutrir implica atender desde sus necesidades físicas más básicas, como alimentación, hidratación, movimiento y descanso, hasta sus necesidades mentales y espirituales más profundas, como la estabilidad emocional, el reconocimiento, el aprecio y la valoración.
Es esta actitud nutritiva que demostramos hacia nuestros niños y niñas la que les permite desenvolverse de forma segura y desarrollarse de forma saludable en este mundo, sintiéndose a salvo, vistos, reconfortados y seguros. Sí, safe, seen, soothed and secure. Las 4 S del apego seguro de Daniel Siegel. Nutrir significa crear un ambiente saludable en el que nuestros niños y niñas puedan florecer su propia semilla y desarrollar su potencial. Y finalmente, el tercer pilar es amar. Y yo no sé si esto me pasó solo a mí o a ti también te pasó, pero la palabra amar me parecía una palabra difícil de entender, especialmente cuando se habla de amor incondicional. ¿Eso significa entonces que hay otro tipo de amor que es condicional? ¿Existe tal cosa como el amor condicional? ¿Se puede condicionar realmente el amor? ¿Qué es el amor? Afortunadamente, hace un par de años aclaré de forma definitiva estas dudas, luego de escuchar a 2 potentes colegas referirse a este concepto. Así que voy a aprovechar este momento para compartir contigo estas transformadoras perspectivas. En palabras de Zach Bush, amor es lo que experimentas cuando ves la belleza. Es decir, que el amor es lo que sentimos cuando reconocemos la belleza de eso que estamos contemplando. O, en palabras de Paul Chek, dicho de manera más metafísica, el amor es la conciencia tomando conciencia de sí misma. Cuando escuché por primera vez estas perspectivas sobre el amor, tuve un momento de realización, no solo por conectar al fin con un significado más profundo de la palabra, sino también porque me di cuenta de que amar es la palabra clave que genera un círculo virtuoso entre los pilares de la parentalidad saludable. Cuando amo, cuando reconozco la belleza intrínseca de mis hijos e hijas y de nuestra relación, entonces más los respeto, más quiero nutrirlos. Y cuando los respeto y nutro, entonces más amor siento. Es un círculo virtuoso, expansivo. Amarnos significa reconocer la belleza de nosotros y de nuestra existencia como seres humanos. Significa apreciar y valorar la presencia de cada una de nosotras y nosotros en este mundo. Nuestro amor es incondicional porque significa sentir gratitud y aprecio solo por el hecho de existir. Parentar tiene esta hermosa manera de ayudarnos a reconectar con la esencia de nuestra vida y de nuestra existencia. Parentar simplemente y profundamente se trata de honrar la vida misma, respetar, nutrir y amar. Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto en continuar difundiendo este mensaje. Así que, gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas.
Nos escuchamos muy pronto. Dame tiempo, sopla el viento el paladar.